Dios Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das para reunirnos en tu nombre. Pues tú concentra nuestras mentes, que no divaguemos, que la enseñanza quede impresa en nuestro corazón, Dios, para que nos quede claro, que nosotros podamos aprender para compartir, para poder servirte y que otras personas te conozcan. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, una de las cosas que vamos a ver ahora es precisamente la seguridad verdadera o falsa. Más que quién sabe aquí a qué pasó. La seguridad verdadera o falsa. Entonces, la vez pasada habíamos visto, yo creo que ya sé qué voy a hacer. Ahora sí. La vez pasada habíamos visto la introducción prácticamente y ahora vamos a empezar a ver ya, a entrar más detalle, vamos a empezar a ver la seguridad verdadera o falsa. Entonces, sabemos nosotros que en la actualidad ese es uno de los grandes problemas que existen debido a la falta de doctrina, debido a tantas falsedades que han surgido producto de las conveniencias pues humanas, de iglesias, de personas que solo viven para sí mismas y no toman en cuenta a Dios. Y esto ha traído como consecuencia pues mucha confusión. Entonces, aquí podemos nosotros considerar 4 tipos de personas prácticamente que hay ahorita en este mundo que podríamos encuadrar que van a caer en uno o en otro de estos cuatro grupos. El primero consiste en aquellos que no están en un estado de gracia, por lo que no son salvos. Están fuera del reino de Dios, llamémoslos los redimidos, no son salvos y en lo profundo de sus corazones lo saben. Están plenamente conscientes de estar fuera de la comunión con Dios. Este grupo es pues un grupo más, podríamos decir, el más fácil de evangelizar en un sentido, porque saben que están perdidos. Recuerden ustedes algo muy importante. Todo lo que las personas argumentan a su favor, hablando de si una persona es salva o no, no todo lo que externan es verdad. Lo que hay en lo profundo del corazón, lo que ellos saben, generalmente no lo externan. Pero este grupo pues seguramente han llevado una vida de pecado, no conocen la grandeza de la gracia, o si la conocen, no entienden porque el Espíritu Santo todavía no les ha dado ese entendimiento, pero saben que no son salvos. De nuestra conciencia recuerden que nadie puede escapar. Y el que no es salvo, aunque se diga salvo muy en lo profundo, sabe que no lo es, pero en este primer grupo tienen esa seguridad y cometieron un gran pecado, han llevado una vida muy disipada y creen que están fuera del reino de Dios. Hay un segundo grupo que este tipo de personas están en un estado de gracia. Ya fueron redimidos, pero no tienen claro que lo son. Y entonces se encuentran en una situación quizá por falta de doctrina, porque no tienen la suficiente información, probablemente tuvieron algún momento de contrición, se arrepintieron, etcétera, pero ahí quedó su experiencia. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me convertí leyendo la Biblia, pues me arrepentí, etcétera. Pero yo seguí estudiando y poco a poco Dios me fue confirmando en un sentido mi salvación. Entonces, hay personas que tienen claro, o sea, en un sentido, llevan una vida, tuvieron una experiencia, pero no tienen esa claridad. Entonces, se encuentran fuera de la comunión con Cristo en un sentido, pues porque tienen la duda. Recuerden ustedes que la duda
nos hace, en un sentido, tomar nuestra vida en nuestras manos, nos hace fuera de la gracia de Dios. Luego vemos el tercer grupo, que son los que están en un estado de gracia y sí creen que son salvos, que están redimidos y tienen esa seguridad y viven en esa comunión con Cristo, ¿sí? Estos tres grupos son fáciles de perfilar. ¿Por qué? Porque en un sentido no causan tantos problemas. El problema principal viene en el cuarto grupo, porque este cuarto grupo, en forma colectiva, confunden todas las bases de la doctrina, porque no son salvos y creen serlo. Para nosotros que salimos de una iglesia de decisionismo, nos es fácil comprender que muchas personas, por el solo hecho de orar, quien los condujo a hacer una oración, les dijo, tú ya eres salvo. Muchos no profundizaron, generalmente no lo hacen, no le hicieron ver su necesidad de Cristo, su pecado contra Dios, etcétera, y no tuvieron la convicción para tener un verdadero arrepentimiento, por lo tanto, no hubo fe, la fe que salva, sino se conformaron con haber hecho una oración, con la superficialidad de quien los condujo, y tienen esa falsa seguridad. Ellos van a avanzar con una sombra de la verdad, pero esa falsa seguridad los puede llevar a que un día mueran y despierten donde nunca creen que pudieron haber estado, que estén en el infierno. Entonces ellos con toda seguridad afirman creer que son salvos, que tienen confianza de que ya han sido redimidos, pero esas personas que no son salvas están convencidas de serlo realmente en lo profundo. Ese es aquí el punto. ¿Te cuestionan alguna vez? Por ejemplo, nosotros podemos ver en Filipenses 4:19 que Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? O sea, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que constantemente estarnos examinando, ¿sí? Pero este tipo de personas dan por hecho una situación así, no profundiza, viven en una falsa idea y eso los mantiene fuera del reino. Recuerden que Jesús dijo en el Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Habrá muchas personas como estas que dicen Señor, Señor, ¿sí? Por ejemplo, en los días de Jesús, mucha gente seguía a Jesús. Muchos de los que lo seguían podían considerarse discípulos. Pero cuando Jesús empezó a hablar, yo soy el pan vivo, el que venga a mí coma de mi sangre, beba de mi sangre, porque mi sangre es verdadera bebida, coma de mi carne, porque mi carne es verdadera comida. Muchos se alejaron. ¿Por qué? Porque se produjo una crisis en todos ellos que tenían como base el judaísmo, y para lo que Jesús estaba diciendo era locura. Y en Juan 6:66 lo dice, muchos de sus discípulos, o sea, discípulos ya, estamos hablando de personas que seguían a Jesús, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunos de los grupos que eran más devotos e íntimos se enrabiaron por lo que Jesús declaraba, porque no lo comprendías, es lógico. Pero decidieron marcharse. ¿Por qué? Porque no encuadraba con sus ideas. Entonces, muchas de esas personas toman a Dios como una situación de conveniencia, siempre y cuando encuadre con sus ideas, siempre y cuando se planteen lo que ellos realmente desean, así como en el Evangelio del progreso, de enriquecerse, etcétera, de que no van a tener problemas, de que no van a sufrir. Y cuando llegan los problemas, llega el sufrimiento, pues obviamente pronto abandonan. Podríamos decir que la parábola del sembrador es los que encuadran en la tierra que tiene poca profundidad. Pero no
todos se alejaron de Jesús. Jesús les preguntó a los discípulos, a los que eran verdaderos, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Él nos replicó, no nos encanta lo que estás afirmando. Esos tipos no entienden de teología, para empezar nunca fueron redimidos. Él no pensó eso. Seguramente entre líneas, tanto él como a los demás discípulos no les gustó lo que Jesús estaba declarando. Pero Pedro dio una respuesta muy importante. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esa es precisamente la idea que debemos de tener clara antes de que exista una esperanza de progreso en la experiencia cristiana. Sin Cristo no podemos hacer nada. Con una falsa conversión no podemos caminar por el camino de la santificación. Si con una falsa esperanza no hemos sido justificados, no hemos sido redimidos, estamos fuera del reino. Esa es una de las armas más sutiles del diablo y que muchos han creído y muchos que no lo saben, que se creen salvos, van rumbo al infierno. Seguramente cuando llegue la tribulación, si muchos de ellos no los ilumina Dios antes y se quedan, pues van a recapitular, a repasar sus vidas. Es probable que muchos se salven o es probable que muchos ya tomaron una postura y ya solo endurezcan más sus corazones. Pero la cuestión está que quien nos debe de convencer es el Espíritu Santo, quien nos debe de traer las convicciones es el Espíritu Santo, y quien prácticamente nos hace entender los términos de la salvación es el Espíritu. Cuando no actúa el Espíritu, viene la confusión. Entonces, este tipo de personas están mal en los términos de la salvación o tienen su propia autoevaluación, se comparan con los demás. Yo no soy tan malo como fulanito, yo no he hecho tanto, yo soy más consagrado porque asisto a la iglesia, al culto religioso, cosas de este tipo, pero realmente no son salvas. Están confundidas y prácticamente se llenan de orgullo, ese es el problema, como para humillarse y decir, a ver, ¿cuál es la verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestros tiempos devocionales, cuando nosotros leemos la Biblia, siempre debemos estarnos probando a través de lo que Dios nos enseña y la Biblia nos ve. Y es precisamente a través de estarnos probando la luz de la palabra donde podemos descubrir cosas de nosotros que están mal. O sea, si muchas veces ya siendo salvo una persona, hay cosas que no ve de su vida, la palabra de Dios le ayuda a verla y podemos estar en confusión, cuanto más una persona que no ha nacido de nuevo, que solo tiene un perfil superficial de lo que es el cristianismo, o equivocado totalmente. Entonces, pues, definitivamente tiene una comprensión errónea y lo mantiene fuera de la gracia de Dios. Cuando, por ejemplo, vino la Reforma, eso causó muchas polémicas, porque cuando Martín Lutero entendió que el precepto sobre el cual la iglesia estaba fundamentada, o sea, el que podríamos decir, el que está firme o está cae, este precepto trajo una revolución, porque había falsos conceptos. Entonces, ahí hubo muchos cuestionamientos en ese entonces, como este. ¿Cómo sé que soy salvo? Y a lo mejor nosotros tenemos que preguntarnos alguna vez este tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque si una persona quiere progresar en su vida cristiana, quiere progresar en santidad, tiene que tener el Espíritu Santo morando en su corazón. Pero tristemente, la doctrina dominante en la actualidad no es la de la justificación por fe, ni la justificación por obras, ni la justificación mediante la fe más las obras. O sea, en la iglesia de hoy prevalece la idea, a la luz, por ejemplo, de Juan 3:16,
que dice el que de tal manera amó Dios al mundo que, perdón, sí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios amó al mundo y dio a su Hijo, ¿sí? Y creen que como Dios ya murió por los pecados de toda la humanidad, todos en el momento de la muerte meramente se van a ir al cielo, ¿sí? Que lo único que se tiene que hacer para entrar al cielo es morir. Y muchos pues despiertan en una realidad tenebrosa y que de la cual ya no hay remedio. Nosotros ya sabemos, por lo que hemos estudiado en la doctrina, que de Dios viene el llamamiento, ya hemos estudiado, lo estamos estudiando, que Dios nos cambia el corazón y la mente antes de poder arrepentirnos. Y viene el arrepentimiento, luego viene la fe y viene la salvación. Eso nosotros lo sabemos ya con claridad ahora. Pero en esta doctrina prevaleciente de la actualidad hay mucha confusión respecto a ello, porque muchos se quedan aquí y no ven lo que sigue en los siguientes pasajes. Por ejemplo, en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero luego vamos al 18, que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ustedes se dan cuenta que no se puede aislar un versículo meramente como Juan 3:16, que podríamos decir que es el versículo más conocido en el mundo. En todos lados, en estadios se ponen cartelones con este versículo, los apuntan en sus camisetas y todo. Pero si la gente se queda aquí, pues en realidad está viviendo una falsedad, y es precisamente lo que se trata de evitar al estudiar eso que estamos estudiando nosotros, la seguridad de la salvación. Entonces, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, aquí es donde nosotros sabemos, a diferencia de los que muchos creen en Juan 3:16, que no todos se van a salvar. Como dice en el Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y quién puede hacer esta voluntad de Dios? Solo el que Dios llama, solo el que se arrepiente, se convierte y Dios le cambia la mente y está lleno de gratitud, como nos lo menciona 2 Corintios 5, 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la característica de una persona salva, que ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces, estos, a su vez, del cuarto grupo, puede haber otra subdivisión. En este primer grupo del cuarto grupo son los que creen ser plenamente obedientes a la ley de Dios. O sea, soy salvo porque he cumplido la ley. Entonces, a lo largo de la historia, la iglesia sigue todavía absorbiendo, siendo influenciada por la cultura de hoy, la cultura del perfeccionismo, ¿no? Pero en realidad sabemos nosotros que nadie se salva por ser bueno, que nadie se salva por llevar una vida buena. Por ejemplo, vemos al joven rico que se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y todos sabemos la historia. Cuando Jesús le dijo eso, se alejó porque tenía muchas posesiones.
Entonces, ¿qué es lo que Jesús, cómo enfrentó Jesús a esta persona? Con esta respuesta le hizo ver cuál era su ídolo y que estaba violando el primer mandamiento de la ley de Dios. Amaba su posición social, amaba sus riquezas antes que a Dios. Entonces, cuando Dios lo enfrenta a su ídolo, en lugar de arrepentirse, se aleja triste, ¿no? Entonces, muchas personas van así, caminando por la vida pensando que son buenas, o se comparan con otros que son mejores que otros. Pero si estuviera Jesús aquí, ¿qué opinaría, no? Pues lógicamente sería la falsedad, ¿no? Jesús quizás sacaría las cuerdas y azotaría a todos los que trabajan en esta doctrina. Entonces, bueno, todo esto para que nosotros entendamos que finalmente no hay otra forma de salvarse que por la gracia de Dios. Y esa gracia solo viene cuando Dios nos lo otorga, y que lo que impide que personas así se salven es que hay un ídolo, y muchas veces muy oculto, que ni ellos entienden, que se opone a cederle todos los derechos a Dios. Recuerden que en el Sermón del Monte, cuando dicen bienaventurados los pobres, los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos, es todos los que le ceden sus derechos a Dios. Entonces, la idea de nuestro Señor nunca fue enseñar que era obligatorio que todos los creyentes cumplieran la ley, sino que por gracia Él los iba a salvar, y después por amor ellos iban a cumplir y estarían dispuestos, como sucedió en la iglesia del primer siglo y aún pasa en la actualidad, a perder todos sus bienes por causa de seguir el camino. Muchos se quedaron sin nada. Entonces, aquí Jesús está afirmando que una persona debe de empezar por cumplir el primer mandamiento: no tendrá dioses ajenos delante de él. Y en esencia, cualquier persona que se pruebe a la luz de esto, pues se va a dar cuenta de que ha incumplido, y como Jesús mismo dijo, y el segundo mandamiento es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas así tienen sus resentimientos, tienen odio, tienen extremada competencia aún dentro de su supuesto cristianismo, pero prácticamente para ir a Dios uno tiene que deshacerse de el ídolo. En el caso del joven rico, no falló, fue puesto a prueba y fracasó. Entonces, Jesús exige la santidad, pero la santidad es producida por la salvación y por el temor de Dios. Entonces, si Dios es santo y reclama santidad de sus criaturas, nadie puede aspirar a llegar por sí misma, o por sus obras, o por su doctrina, o por su religión, a Dios. Se requiere que haya un cambio. Recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. Pero este tipo de personas se autoengañan con conceptos diferentes y minimizan lo que realmente Dios quiere, ¿sí? Podríamos decir que en este tipo de doctrina es un embuste rebajar los estándares de Dios, y cuando la persona no entiende la gracia de Dios, es justamente lo que hace. Si son inalcanzables los estándares de Dios y yo no me quiero someter por alguna causa, entonces bajo los estándares de Dios, los acoplo a mi manera de ser, y entonces yo me creo justo. Pero esta es una irrealidad. Y vamos al segundo grupo. Estos son los que reconocen que no son perfectos,
que saben que son pecadores, que dan por sentado que la membresía de la iglesia es su boleto al cielo, pero en realidad, digo, pertenecer a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es una evidencia de la salvación. No la iglesia es lo que puede salvar. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a buscar una iglesia de sana doctrina y teníamos como parámetro las escrituras, llegábamos a alguna de estas iglesias y decían, hermano, pásale. Sí, y todo el mundo te llamaba hermano tan solo por llegar ahí, pero nadie se preocupaba por decir, realmente eres salvo, realmente te arrepentiste, cuál es tu condición. No, el hecho de entrar en la iglesia, todo el mundo te empezaba a llamar hermano y tú ya te sentías salvo. Ese es un error que se comete mucho en la actualidad. Y hay decenas de personas que están congregados en iglesias que están en este caos. Entonces nosotros debemos de preguntarnos, ¿por qué en muchas iglesias crece la asistencia? Sobre todo en momentos así como la cercanía de la Pascua o la cercanía de Navidad o cuando hay problemas muy graves o solo cuando tienen problemas. Ahí no hay una verdadera convicción, ¿sí? Porque las personas no salvas no tienen un compromiso verdadero. Y no es ir a la iglesia para calmar tu conciencia. Muchas personas van porque se sienten mal la conciencia, calman su conciencia porque ya fueron y ya no vuelven a ir. Y entonces no hay una convicción verdadera. Podríamos decir que esas personas son religiosas, tienen falsos conceptos, falsos motivos, y por tanto tampoco pueden ser salvas. Entonces, no se preocupan por profundizar, no se preocupan por humillarse delante de Dios. Entonces, creen teóricamente que son creyentes, pero tampoco en un sentido por gratitud están dispuestos a corresponder al amor de Cristo, etcétera. ¿Por qué? Porque no lo han entendido, porque no han crecido espiritualmente. Entonces, este tipo de personas no son tampoco en realidad creyentes verdaderos y sus posibilidades de salvarse en esta postura son casi imposible porque ya tienen una estructura en su mente que naturalmente rechazan la gracia de Dios. Por ejemplo, un dicho de un hombre de Dios famoso, el San Agustín, decía, quienes no tienen la iglesia como madre, no tienen a Dios como padre. Fíjate qué interesante aseveración. O sea, quiere decir que tú vas a la iglesia porque sabes que es el cuerpo de Cristo, porque sabes que ahí te vas a edificar, porque sabes que ahí vas a compartir con otros creyentes, vas a ser apoyado, vas a apoyar a otros, vas a orar por debilidades que vean. Esa es la razón del verdadero cristianismo. Pero personas así solo van con motivos equivocados. Van para ver si toman un buen negocio o para ver si sacan algún provecho de alguna amistad, para ver si encuentran un trabajo, una recomendación. O sea, todos motivos equivocados. Y entonces aquí nosotros podemos hacer la pregunta en este tipo de postura. ¿Cómo podría sobrevivir un cristianismo así? Pues realmente no. El verdadero cristianismo, nosotros lo sabemos, es cuando todos caminamos bajo un mismo precepto, con una mente, con un mismo corazón, y tenemos un compromiso con Dios y con el cuerpo de Cristo. Recuerden, como ya estudiamos en los dones, el cuerpo tiene muchos miembros y no se puede aislar un miembro del cuerpo, ya que queda incompleto. Y entonces, la unión del cristianismo en la iglesia, el verdadero cristianismo, es que todos funcionemos como un complemento para salir adelante como iglesia. Entonces, una persona que sabe esto, entonces siente esa necesidad de ir y compartir con los demás,
cuando menos escuchar la verdad, la palabra de Dios, etc. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, la participación de la iglesia, es decir, voy a trabajar para Cristo, voy a ver cómo coopero, es una evidencia de lo que es la verdadera salvación, la salvación. Pero para los que tienen conceptos equivocados, piensan que el hecho de asistir ya, y bueno, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, piensan que ya a la iglesia ya son salvos, no disciernen que no murió la iglesia por ellos, etc. Es importante aclarar todo esto, aunque muchos de estos conceptos los podemos tener, pero para poder ubicar quiénes pueden ir con falsos motivos y en un sentido poder ayudarlos. ¿Por qué? Porque para eso nos puso Dios, ¿sí? Entonces, o sea, en un sentido, como el linaje escogido, como real sacerdocio como nación santa, nosotros podemos actuar para ayudar a las personas a que se edifique el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, en un sentido es imperativo que nosotros tengamos ese compromiso como creyentes de asistir a las iglesias para servir a Cristo, para ser edificados y para poder edificar a otros. Entonces, también es para que aprendamos a discernir diferentes formas de crecer espiritualmente. Recuerden, la misma escritura dice que todo escribe en el reino de los cielos, saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. O sea, también uno aprende cuando tiene el sentido correcto y es salvo y va a la iglesia, aprende nuevas formas o nuevas revelaciones de la escritura y en muchas de ellas nosotros estábamos cerrados. O sea, es común que digas, no lo había entendido de esta manera, no había visto este punto. Eso es muy común. Entonces, en un sentido, cuando nosotros vamos, estamos participando de la edificación de la iglesia, ¿sí? Y eso nos da seguridad. Sin embargo, quien tiene motivos nunca puede tener un sentido verdadero de seguridad. Y recuerden que la inseguridad te lleva a tomar tu vida en tus manos, te lleva a pecar, te lleva a rebelarte ante Dios, te lleva a pensar que realmente el cristianismo no sirve, etcétera, que es lo que el diablo en un sentido espera, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente hasta aquí hemos visto muchas en las cosas sobre las cuales nosotros no debemos de confiar en nuestra salvación. O sea, cosas equivocadas, conceptos equivocados, y muchos podemos traerlos arraigados de un falso cristianismo en el que vivimos, pero para eso es tan importante el estar constantemente escudriñando las escrituras y sobre todo ir discerniendo cada día el cuerpo y la sangre de Cristo para identificarnos más y más con el verdadero Cristo. Satanás es experto en sembrar la cizaña y la cizaña surte efecto en las áreas de inconstancia en nuestra vida. Pero nuestra seguridad solo se puede dar si confiamos plenamente en Cristo y en lo revelado en su palabra, para empezar por la justificación. Si nosotros empezamos a crecer en esto, en este estudio, a profundizar, en un sentido, a discernir correctamente lo que somos en realidad, entonces esto nos va a llevar a entregarnos más a Cristo. Mientras más conciencia tengas de tu pecado, mayor será tu anhelo de ir a Cristo para que te sane, para que te salve, para que te libere. A la luz, por ejemplo, de lo que Pablo declara en Romanos 7, ¿sí? El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, concluye que es el único que nos puede hacer más parecidos a Cristo. Entonces, si nuestra confianza no está
solo en Cristo, entonces la iglesia no tiene sentido. Si nuestra confianza está en Cristo, entonces la iglesia es precisamente donde nosotros nos vamos a desarrollar como el cuerpo de Cristo. Si nosotros estamos confiando en nuestra propia justicia, estamos en un aprieto, porque estamos teniendo una falsa sensación de seguridad. ¿Y cómo es esto de confiar en tu propia, en tu propia justicia? Cuando separado de Dios, tú vas afirmando, vas justificando tus acciones. Entonces, mientras nosotros más profundizamos, más vemos, reitero, nuestra necesidad de Cristo. Más necesitamos de la gracia de Dios y más apelamos a ella. Pero apelar a la gracia, pedirle a Dios ayuda, siempre implica humillación. Por eso es que siempre un verdadero creyente se debe estar humillando ante Dios. Entonces, recuerden, esta cultura en la que vivimos, el falso cristianismo, tiene una comprensión distorsionada de este concepto. Entonces, si nosotros solo podemos entrar al cielo por la gracia de Dios, si hemos reconocido que hemos pecado, si hemos apelado a esa gracia y apelamos a la misericordia de Dios, sin duda seremos salvos. Pero si tú haces esto por tu propia fuerza, sin depender de Dios, te basas en tu propia justicia, entonces te vas a creer tú indispensable en la obra y vas a acabar pensando que Dios te lo debe. Es como una persona que es muy buena para hablar, ¿no? Puede decir, Dios, me necesitas por mi oratoria. Y no es cierto. O sea, Dios lo que quiere es un corazón entregado. Y entonces cuando hay confusión, se desvirtúa la justicia de Cristo y se hace a un lado la gracia de Dios. Y ahí en un estado así, siempre vamos a pensar, no me reconocen, no tengo lo que merezco, Dios me debe. ¿Sí? Recuerden, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pero nosotros podemos reiterar, la verdadera salvación se produce solo al confiar en Cristo. Entonces, aquí podrías tú formularte una pregunta, si es que todo esto estuvo claro. ¿En qué Cristo confías? Estamos hablando de que muchos han distorsionado ya lo que es la verdadera imagen de Cristo, lo han mezclado con conceptos humanos. O sea, ¿dónde has basado tu verdadera confianza? Recuerden, Jesús es la palabra y Él es revelado a través de la palabra. Por tanto, el verdadero Cristo es el que se ciñe, el que, mejor dicho, creer en el verdadero Cristo es cuando nos ceñimos verdaderamente a las Escrituras. Entonces sabemos quién realmente es. Pero un Cristo basado en las ideas humanas, en la mezcla de la cultura con el cristianismo, pues es el que trae confusión, y esto es lo que más rige, porque se pierde la identidad con Jesús. Y esto extravía a las personas. Entonces, en los últimos cientos de años, en las últimas décadas, muchos han intentado aceptar a Jesús, pero realmente lo han visto en forma distorsionada por lo mismo, como un revolucionario político, como un héroe existencial y maestro de valores, como un gran iniciado, ¿sí? Comparado con otros que también recorrieron ese camino, ¿sí? Pero todo enfatizado en la cultura. Entonces, el Cristo que nos puede redimir de verdad, reiteramos, es el que está expresado en las Escrituras. Es el Cristo bíblico. Por tanto, nuestro concepto de Cristo no debe de ir más allá del concepto bíblico. Entonces,
Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte, ¿no? O sea, ¿cuál es el Cristo que yo realmente estoy adorando? ¿Un Cristo hecho a mi conveniencia, a mis ideas, o el Cristo que revela la Biblia? Entonces, si nosotros inquirimos en esta búsqueda en forma sincera y a través del medio que Dios dejó, seguramente vamos a tener mucha claridad en cuál es el Cristo que nosotros adoramos. Y de ahí va a derivar cómo es nuestra relación con el verdadero Jesús. Muchas personas tienen una supuesta relación con un Jesús falso, precisamente por todos estos falsos conceptos. Pero entonces, ¿con quién estás teniendo tu verdadera relación? ¿Con un Jesús hecho a tu idea o a lo que te transmitieron que te pareció bien? ¿O con el que revela las Escrituras? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que Pedro negó a Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, yo he orado para que tú una vez que pase esto, te vuelvas a tus hermanos y los afirmes. Sabemos que Pablo persiguió a la iglesia. O sea, tanto uno como el otro pecaron. Pero nunca tuvieron inseguridad en su salvación porque acudieron a Dios en forma sincera. Y es precisamente la honestidad del corazón en la búsqueda lo que nos lleva a esa búsqueda sincera y donde Dios nos puede dar la verdadera consolación. ¿Sí? Entonces, cuando tú crees, esa fe es para siempre. Creí y sigo creyendo. Me arrepentí y me sigo arrepintiendo. Entonces, ¿sí vamos a pecar? Sí. Recuerden una frase que mencionamos la vez pasada. O sea, soy justo y soy pecador. ¿Por qué? Porque mientras estemos en nuestro cuerpo, siempre vamos a pecar. Pero mientras más grave veamos nuestro pecado, más vamos a amar a Cristo y más vamos a tener gratitud por la redención. Entonces, así como Jesús, cuando ya se les apareció la última vez a los discípulos que estaban ya había resucitado, etcétera. Entonces Pedro dijo, yo voy a salir a pescar. Y todos dijeron, pues vamos a pescar. Si analizamos un poquito en forma profunda este concepto, nos vamos a dar cuenta que Pedro prácticamente estaba volviendo a su actividad cotidiana. O sea, Jesús murió, Jesús ya se fue, Jesús ya no está. Recuerden que Jesús les dio una instrucción a sus discípulos. No se vayan de aquí hasta que yo me revele a ustedes, hasta que yo venga. Y ninguno de los discípulos cumplió porque se fueron a pescar. Pero ¿qué hizo Jesús? Estuvieron toda la noche tratando de pescar y no pudieron nada. Pero de repente una persona les dice, echen la red a la derecha y van a sacar muchos peces. Y ellos pues obedecen, eran expertos en el pescado, toda su vida habían sido pescadores, sabían la hora donde se acumulaban los peces y todo, pero no habían pescado nada. Pero les dice, y entonces Pedro diciéndole, es el Señor Jesús, se ciñe sus ropas y nada, ¿no? Y bueno, todos ya se dan cuenta que llegan, sacan muchos peces, la red no se rompe, pero pasa algo muy importante, que Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, etc. Y si Dios te preguntara ahora, o mejor dicho, si tú te cuestionaras en este momento, ¿le amo de verdad? ¿Deseo el triunfo de Cristo en mi vida? ¿Espero la venida del Señor con gozo?
Como ves, a una persona que no ha sido renacida, le será imposible tener cualquier afecto religioso auténtico hacia Jesús. La persona natural, recordemos, está enemistada en contra de Dios, aunque diga profesar una religión cristiana. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y luego 2 Corintios 2:14 que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por lo cual nosotros podríamos concluir que cualquier manera de profesar un cristianismo que no es el bíblico, en un sentido, los lleva a adorar si es que dicen, porque muchos dicen, yo amo a Jesús, los está llevando a adorar a un falso Jesús, a un Jesús, por decirlo de alguna manera, de plástico, uno que no existe. También están aquellos que afirman, sí, amo a Dios. Y a continuación le definen como amor y misericordia sin exigencia alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no aprecian o no pueden apreciar porque no entienden el sacrificio de Cristo. Si Dios es amor, pueden decir muchos. Yo amo a Jesús, pueden decir. Pueden estar en problemas como decir, Dios sálvame, Dios libérame, Dios líbrame de esta y te voy a seguir. Pero cuando Dios se revela y lo rechazan por vivir en sus propios conceptos, cuando vienen las pruebas, no pueden creer en Él. Entonces, cuando somos enfrentados a Dios, y por eso muchos no acuden al verdadero cristianismo, es porque el momento de que Él manifiesta su perfección y su poder, nosotros no podemos soportarlo y entonces nos apartamos. Yo recuerdo una vez que estábamos testificando, creo que esta anécdota ya se las comenté, cuando empezamos a hablar de Cristo, dijo esta persona, es que tengo ganas de salir corriendo de aquí, porque no todo el mundo soporta la sabiduría de Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando vamos a la palabra, somos enfrentados? ¿Vienes con gozo para que Dios te hable, te muestre que estás mal y cambies tu vida? ¿O vienes con miedo, no vaya a ser que hablen mal de ti y a mejor ni vienes, ¿verdad? Pero aquí el punto es que quien ama a Dios verdaderamente va a tener que ser purificado y limpiado, y eso a veces no es agradable. Recuerden que Jesús decía, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Entonces, ir a la presencia de Dios significa que vas a tener que ser purificado y limpiado. Empiezas con la salvación y después empieza ese proceso de limpieza. Por eso dice en Hebreos 12, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces aquí el punto es, reconoces que Él es absolutamente digno de tu amor. Quien entiende la salvación, claro, Él lo dio todo por mí, yo lo voy a dar todo por Él. ¿Estás dando tú todo por Él? ¿Tienes el deseo de amarle más y más cada día? ¿De obedecer más y más? ¿Vas cerrando tu vida al servicio a Él y solo a Él? Recuerden, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Entonces, tú no puedes sentir el deseo de la entrega de la comunión con Dios
a menos que el amor de Dios ya esté en ti, a menos que hayas sido vivificado por el Espíritu Santo, nacido de nuevo redimido por Dios. Por tanto, quien vive en una falsa religión, cualquiera que sea su caso, jamás podrá experimentar la verdadera sanación, la verdadera salud espiritual, ni podrá vivir en los verdaderos conceptos que Dios nos da. Y quizás como no le puede dar la gloria a Dios, quizás se concentre en sus propios logros, de acuerdo a su propia medida, ¿sí? Pablo decía que si nosotros nos medimos a nosotros mismos por nosotros mismos, nuestro juicio no es correcto. Por tanto, ¿contra quién te tienes que medir? Contra Cristo, y siempre vas a salir reprobado y siempre vas a salir pecador. Recuerden que solo en Cristo nuestra fe se va a perfeccionar. Como dice Hebreos 12:2, Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Seguramente Satanás insistirá para traer inseguridad a quien ya está en Cristo, tratará de robarnos la paz, que tomemos nuestra vida en nuestras manos, pero el verdadero creyente siempre regresa a Cristo, como Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Recuerden que Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y no quiere decir, como decíamos hace un momento, que él estaba de acuerdo de todo, pero se dio cuenta que solo en él estaba la vida. Por lo tanto, tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras para poder ver la grandeza de nuestro pecado. Recuerden, no es que el fariseo aquella vez que invita a Jesús y llega a la mujer y él dice, si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es la que lo toca, no lo permitiría. Y entonces le dije, Simón, una cosa tengo que decirle, y para no hacer largo esto, dijo, al que mucho se le perdonó, mucho amó, mas al que poco se le perdona, poco ama. Si tú no ves la magnitud de tu pecado, poco vas a apreciar a Cristo, poco vas a querer seguir sus mandamientos, por ejemplo, como el de congregarte verdaderamente, porque ahí vas a unirte a tu propia esencia, que es el cuerpo de Cristo. No vas a tener motivos equivocados al condenarte. Y el diablo tratará de desestabilizarnos por cualquier manera. Pero nunca se te olvide, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por tanto, todos los ataques de Satanás para desestabilizarte, si tú estás firme en la fe, van a ser infructuosos. Si nosotros ya hemos sido verdaderamente regenerados, ya existe la verdadera paz en nuestro corazón y la verdadera seguridad. Es verdad que mientras estemos en esta vida, no habrá tregua. Tendremos que salir a pelear, pero con las armas del Espíritu. Recuerden, como el himno que entonamos los dos domingos pasados, no con espada ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Nosotros ya ganamos la batalla, si es que somos salvos, ya fuimos purificados y perdonados, ya fuimos justificados, ahora estamos siendo santificados, y la santificación es un proceso en el que Dios está actuando a pesar de nosotros. Recuerdan, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero también recuerda que si tú te autoevalúas a ti mismo, entonces eres arrogante. No estás poniendo los ojos en Cristo, sino en ti mismo y en tus conceptos. Tú dices esto, pero yo voy a hacer esto. Tú dices que esto es lo que conviene, pero yo creo que lo que conviene es mejor. Entonces estarás fuera de la gracia. Entonces ahí es donde tienes que preguntarte, ¿en qué parte del esquema que acabamos de estudiar encuadro yo? Pero si realmente confiamos en Cristo,
tendremos la seguridad de que vamos a crecer hasta que estemos en su reino. Que Dios terminará en nosotros la obra. Pero nunca se te olvide que este crecimiento va unado a comunión creciente con Cristo, obediencia creciente, santificación creciente. Entonces, tenemos que trabajar mucho en nuestra vida, aprender a ver al verdadero Cristo para no caer en confusión y ser constantes. Si nosotros no somos conscientes de la de la magnitud de nuestro pecado, tampoco vamos a amar a Dios como Él lo merece. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio, sobre todo porque tú quieres darnos seguridad y con estos ejemplos que acabamos de analizar, pues podemos ver las muchas trampas y los muchos caminos en los que podemos caer, pero te pedimos que nos des un corazón para amarte, un corazón para seguirte, y que nos enseñes siempre a buscar todas las respuestas a nuestra vida a través de tu palabra, en nuestros tiempos devocionales, Señor, en consultas, en nuestros estudios. No permitas, Señor, que haya lagunas en nuestro crecimiento espiritual respecto de tu gracia, sino que siempre estemos firmes y seguros en ti. Sabemos, Padre, que la obra te pertenece, que tú te comprometiste a hacerlo, pero también sabemos, Padre, que podríamos estar llevando un cristianismo a nuestra manera y no ser salvos y no creerlo, no percibirlo. Así que te pedimos que tú, que conoces los corazones, te pedimos que trabajes en todo aquel corazón que realmente no es salvo, que tiene una falsa seguridad, y que nos lleves a todos al reino de tu amado Hijo. Padre, te queremos pedir especialmente por la salud de Pati López, para que tú permitas que pueda ella salir adelante en este proceso de esta enfermedad, y por la salud de todos, Señor. Sabemos que todos, no hay cuerpos perfectos, sino hasta que estemos en tu presencia, así que vela por nosotros, sobre todo, Padre, por nuestra salud espiritual, y permite que siempre todos los estudios, todas las enseñanzas sean guiadas por tu Santo Espíritu. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.